también en manos del Señor. Señor, hoy estamos acá postrados ante ti, Señor, ante tus pies. Venimos a entregarte, Señor, una ofrenda. Esta ofrenda no te venimos a dar nada, Señor, al contrario, venimos es a devolverte, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios grande, Señor, que nos has proveído toda esta semana, todo este mes. Por eso estamos acá, Señor, para regresarte en algo, Señor, todas las bendiciones que hemos recibido a través de este tiempo. En especial, Señor, te damos gracias por la salud de cada uno de nosotros, porque en este mundo enfermo como está hoy, tú permites que estemos sanos y que estemos acá a tus pies, Señor. También te damos gracias porque tú eres un Dios proveedor, Señor, porque tú has colocado el alimento en la mesa de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, porque también sabemos de la necesidad que sufre el mundo, Señor, ante los alimentos, y que tú has bendecido la casa de cada uno de mis hermanos, la mía propia también, Señor. Te agradecemos infinitamente esa bondad, esa misericordia, Señor. Te rogamos que siga bendiciendo cada uno de nuestros hogares, que la alacena de mis hermanos siempre encuentren alimento. También te damos gracias por el trabajo que nos has dado, del cual podemos recibir una remuneración económica, Señor, y es lo que venimos hoy a reconocerte, Señor, con una ofrenda que ojalá sea fragancia, Señor, santa. La colocamos a tus pies, Señor, para que la bendigas grandemente y también para que sea un beneficio para tu obra, Señor, para la obra que tú has hecho y que has bendecido grandemente, como es esta iglesia de familias en Cristo, Señor. Que todo lo que recibimos, Señor, sea para tu gloria, que esta obra pueda seguir creciendo, Señor, para alabarte, para llevar tu evangelio a todas las naciones, a nuestros hermanos, a los barrios, a nuestros familiares, Señor, y que así sea engrandecido tu nombre, Señor, y que la humanidad también reciba la bendición que tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros, que la puedan recibir los que están perdidos en el mundo, los que andan sin brújula, los que andan basándose en sus propias fuerzas, Señor, buscando cómo sobrevivir, pero teniendo la fuerza y la confianza puesta en ellos, Señor. Hoy queremos también rogarte que seamos luz para ese mundo que está en oscuridad, Señor, que puedan también recibir esta bendición que nosotros hemos recibido de ti y que algún día también puedan estar acá con una ofrenda santa para ti, Señor. Colocamos en tus manos cada hogar, cada persona, cada corazón de los que estamos acá reunidos, Señor, para que podamos regresarte y devolverte en algo, Señor. Sabemos de que tú no necesitas nada de nosotros porque eres un Dios grande y que nosotros somos solamente hombres, Señor, que andamos por el mundo, pero que tú nos has apartado, Señor, de este mundo y que así apartados también hemos sido santificados en ti, Señor. Entonces, asimismo queremos reconocerte y obedecerte, Señor, devolviéndote algo de lo que tú nos has dado. Amén. Bueno, hermanos, primero que todo quiero pues agradecerle a Dios y al pastor Mauro, a todo el liderazgo de la Iglesia Familias en Cristo, por permitirme estar acá hoy compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios. En este mes de octubre estamos celebrando el Día de la Biblia. Entonces, todos tienen su Biblia, se vale la Biblia en papel, se vale la Biblia virtual bajándole el volumen a los celulares. Pero como la celebramos el 31 de octubre, pues entonces vamos a empezar a manejarla hoy un poquito también, los que tenemos en papel. ¿Y por qué celebramos el Día de la Biblia el 31 de octubre? Hay unos que celebran y que los vamos a ver dentro de 8 días por ahí celebrando el Día de la Muerte. Nosotros como cristianos celebramos el Día de la Vida y el Día de la Biblia.
y lo hacemos es para rememorar ese 31 de octubre de 1517 cuando Lutero colocó sus tesis en la iglesia de Gutenberg en Alemania, pega sus 95 tesis y de ahí es donde surge toda la reforma protestante y todas las iglesias como familias en Cristo, que somos iglesias que venimos de esa rama del protestantismo. Entonces eso es lo que rememoramos nosotros hoy, 504 años después de que se hizo este acto por parte de Martín Lutero, allá en Alemania. Una vez le preguntaban a un señor que cómo podría él decir qué es la Biblia o cómo la podría definir. Y entonces dijo que la Biblia era un libro antiguo, ¿sí?, que trataba de asuntos religiosos y efectivamente era una afirmación que tenía el 50% de verdad y el 50% falso. ¿Por qué? Porque en realidad sí es un libro, todos lo tienen, los que lo tienen hoy en día en papel, lo tienen en sus manos y es un libro, ¿sí? ¿Y es antiguo? Sí, es antiguo. Hoy estamos celebrando 504 años del Día de la Biblia y también si vamos más atrás, pues vamos a mirar que el Nuevo Testamento se escribió hace 2000 años aproximadamente y el Antiguo Testamento pues mucho más atrás, casi 1400 años antes de Cristo empezó a ser escrito. Entonces también es un libro y también es antiguo. Pero lo que fallaba en esa afirmación es que es un libro que trata de asuntos religiosos. Porque la Biblia no solo es religión, la Biblia tiene mucho más que religión. La Biblia para cada uno de nosotros, hermanos, es un manual, es una guía. ¿Una guía de qué? Una guía de comportamiento, una guía que nos muestra cómo debemos nosotros comportarnos como discípulos de Cristo. Por eso hoy vamos a hablar de la participación pública. Uno diría, ¿la Biblia habla de la participación pública? Entonces, pues vamos a ver, porque como es mucho más que religión, ese manual también nos enseña cómo debemos comportarnos en esta participación pública. Para eso, hermanos, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia, vamos a mirar en cada uno de los evangelios, vamos a sacar un ejemplo de lo que nos dice el Señor, de cómo debemos hacer esa participación pública y vamos también a tener 7 conclusiones de esos 4 ejemplos. Vamos a comenzar entonces leyendo Génesis 2:18. Génesis 2:18. Ese es fácil porque es ahí al principio. Bueno, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De aquí de esta afirmación podemos entender que el hombre es un ser eminentemente social. O sea, nosotros no fuimos creados para vivir solos. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad o para vivir en compañía. Por eso es que esta pandemia nos dio tan duro, porque lo primero que hicieron fue encerrarnos, ¿cierto? O que nos tocó por cuidarnos, meternos a cada uno en nuestras casas. Y de ahí, pues, han venido una serie de complicaciones para el ser humano, porque el ser humano es eminentemente social y al estar recluido, pues ya no todos pensábamos que iba a ser una semana, 8 días, que eso iba a pasar rápido. Resultó que pasaron los meses y seguimos encerrados, pasaron más meses y encerrados y eso empezó a afectar la cabeza de muchas personas, especialmente de todos aquellos que están alejados del Señor. ¿Por qué? Porque tenían basada en la fuerza de ellos y porque les hacía falta la comunidad y la sociabilización con los demás. Entonces, pues nosotros no es que nos hayamos un día levantado y decir, ay, volvámonos seres sociales, ¿sí? No fue una idea del ser humano volverse social, sino como nos dice Génesis, fue producto de la creación divina. Lo que sí nos dio fue la capacidad de transformar, porque eso sí tenemos nosotros los seres humanos, y esa capacidad de transformar el entorno en el que vivimos. Y fue así como pues empezamos a formar
asociaciones o lo que hoy en día conocemos como la sociedad. Y en esa sociedad pues estamos involucrados todos porque todos hacemos parte de ella. La sociedad tal como la conocemos pues está compuesta de dos grandes esferas, que es la esfera pública y la esfera privada. No vamos a hacer una conferencia sobre lo privado y lo público hoy, pero sí vamos a entenderlo sencillamente y que lo público es lo que sucede de la puerta de nuestras casas hacia afuera, ¿cierto? Y lo privado, lo que sucede de la puerta de nuestras casas hacia adentro. Entonces, pues si nosotros queremos buscar un referente de cómo actuar en la participación pública o de cómo ser partícipes, pues podríamos buscar o debemos buscar a Jesús como ese referente. ¿Y por qué lo debemos buscar? Porque si ustedes miran la Biblia, siempre vamos a encontrar la participación pública de Jesús. La mayoría de las narraciones y de lo que nos dice la Biblia está hablando de la participación pública. Son más bien escasas lo que nos cuenta de su participación privada, lo que nos dice de lo que vivió con su mamá, con su papá, con sus hermanos, pues aunque está ahí narrado brevemente, sí podemos encontrar un gran abanico de posibilidades de lo que él hizo en la vida pública, porque él era un personaje público de su época. Entonces, como les decía, pues, y como estamos celebrando el Día de la Biblia, vamos a buscarlo en los 4 evangelios. El primero que vamos a buscar es Lucas 20, 19 al 26. Lucas 20, 19 al 26. El acontecimiento que nos narra ahí es lo titula la Reina Valera como la cuestión del tributo. Y dice desde el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaban diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Aquí vamos entonces a mirar primero, hacerle preguntas al texto y que sea el texto el que nos la conteste. Por ejemplo, vamos a preguntarle quiénes participan en la escena. Vamos a preguntarle cuál fue la actuación de cada uno de estos partícipes. Vamos a preguntarle cuál es el propósito que tenía cada uno de ellos. Vamos también a preguntarle cuál es el método que utilizaron cada uno de ellos. Y que la palabra nos conteste. Entonces vamos primero que todo a saber quiénes participan en la escena. En el versículo 19 vemos que los primeros que aparecen son los sacerdotes y los escribas. ¿Sí? Los sacerdotes y los escribas, ustedes saben, eran como la representación más alta que existía en la época en la parte religiosa. Entonces ellos eran en esa época de Jesús los sacerdotes, escribas y eran ellos los que manejaban o dirigían esta parte de la religión o del estamento de la sociedad que se conocía en el pueblo judío. Y nos dice que aparece el segundo grupo de personas, que son los espías, en el versículo 20. Dice, y acechándole enviaron espías, o sea, enviaron una gente encubierta, clandestinamente, ¿sí? Esa autoridad religiosa la envían. ¿A qué? Dice ahí que a echarle una mano a Jesús, ¿sí?
Entonces uno diría, güey, tan buena gente, porque uno a veces dice, ven, écheme una manito acá, ¿no? Pero resulta que no era ese tipo de ayuda al que estaban buscando, sino lo que querían era apresarlo. ¿Y para qué? Dice ahí en el versículo 20, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Como decíamos, pues Jesús era una figura pública y ellos ya veían amenazado su estamento, su estatus que tenían en la parte religiosa, lo veían amenazado porque la figura de Jesús crecía y crecía y crecía. Recordemos, por ejemplo, cuando lo siguieron multitudes y que Juan en el Evangelio nos dice, gran multitud lo seguían y nos dice que iban 5,000 varones y él los alimentó a todos estos 5,000 varones. Entonces ya 5,000, pues hagan la cuenta ustedes cuánta multitud de gente es. Y además iban también, no era que no podían ir las mujeres y los niños, sino que en la cultura judía no los contaban, entonces iban 5,000 varones, pero iban mujeres también y iban niños también. Entonces era una gran multitud y eso hacía en la época de Jesús pues de que estos personajes se vieran afectados su autoridad o su poder, que era a lo que ellos le temían. Por eso dice ahí, no le echaron mano porque también le temían al pueblo porque ya era una persona reconocida. Y lo llevan y lo siguen por esta causa. Él entonces le van a hacer la pregunta a Jesús en el versículo 22 y les dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Esa es la forma, o sea, lo que querían era colocarle una trampa a Jesús para poderlo acusar ante estas autoridades civiles, porque lo querían llevar también a la autoridad civil, que era, nos dicen, el poder y la autoridad del gobernador. Entonces le colocan esa trampa y le preguntan sobre el impuesto, o sea, ¿no es lícito dar tributo a César o no? César en ese momento pues era el representante de la autoridad romana, porque recuerden que Israel en esa época era una pequeña provincia que estaba dominada por el Imperio Romano. Entonces él les pide una monedita que dicen los estudiosos que era un denario, una moneda pequeña que se utilizaba en la época, y en esta moneda estaba grabada la imagen del emperador romano, que tal vez era Tiberio en esa época, y les pide esta moneda porque él sabía que lo que le estaban tendiendo era una trampa. Cuando les pide la moneda, entonces les hace también una pregunta a este segundo grupo de espías que estaba ahí y les dice que de quién es la imagen que está ahí. Ellos le miran la imagen de la moneda y le contestan que la moneda tiene la imagen de César. Entonces Jesús sabe que ante esa trampa, si él les contesta que no es lícito dar el tributo, pues ese iba a ser el motivo para que lo acusaran ante el gobernador. Pero si les decía que sí, pues el pueblo judío era acosado en este momento por el Imperio Romano y todos sabemos que no tenía una buena relación con los publicanos, porque los publicanos eran esos recaudadores de impuestos que lo hacían en nombre del Imperio Romano y cada vez clavaban y clavaban más sanciones y más impuestos a un pueblo que ya estaba agobiado. Entonces tenían esa rivalidad contra el publicano. De hecho, en muchas partes del Evangelio nos dice el conflicto que él tenía, como cuando va ahí y se queda en la casa de Zaqueo, que era un publicano, o cuando escoge al mismo Mateo, que era publicano, ¿no? Que era recaudador de impuestos. Entonces, si él decía que sí era lícito, pues que tuvieran más impuestos, pues iba a tener el problema con el pueblo judío. Entonces aquí lo que hace Jesús, y ahí vamos a ver entonces la respuesta de Jesús, que es la actuación que él tiene en este episodio, y es que a través de la moneda pues enseña que hay un contraste entre las dos cosas, ¿cierto? Entonces dice, mira la imagen del César y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso nos quiere decir que hay ese contraste, es que hay un estamento que es la sociedad, las autoridades civiles, las autoridades religiosas y otro aparte que es nuestra autoridad suprema, que es Dios. Y esa es la primera conclusión que vamos a obtener
que es debemos cumplir con todas nuestras responsabilidades frente al Estado, pero nuestra confianza y nuestra máxima autoridad siempre debe ser Dios. Ahora venía, estaba hablando con la hermana Gloria, no la veo por ahí, estábamos hablando precisamente de un episodio que venía comentándole, y es de que se me venció la licencia de tránsito. Entonces yo le decía, se venció la licencia y nunca lo para a uno la autoridad de tránsito, pero si me vengo sin la licencia, pues me van a parar y me van a multar, ¿cierto? Entonces desde ahí es que nosotros debemos empezar a dar ejemplo en la sociedad y en la participación pública, y es con respecto a la relación que tenemos nosotros con nuestras autoridades. Porque qué mal testimonio sería que uno viniera y no, yo traigo la licencia vencida, señor agente de tránsito, pero pues, rebájeme a la que voy a ir a predicar allí en Familia en Cristo. Entonces, seguramente el policía diría, no, pues, como suelen decir, qué cristiano, ¿no? Y este disque cristiano, se llama disque cristiano. Entonces, eso es lo primero que nos está enseñando el Señor en este episodio, y es que unas cosas es lo que nosotros debemos rendirle ante la autoridad y ante el Estado, el comportamiento que nosotros debemos tener ejemplar en ese campo, y la otra que es más importante también, y es no revolverlo con la autoridad máxima que nosotros tenemos, que es el Señor. A Él es que debemos nosotros la mayor obediencia y la gloria entera. El segundo ejemplo que nos da, pues como les decíamos, a ir pasando por los evangelios, vamos a ir al evangelio de Mateo. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del 50 al 54. Aquí la historia continúa, porque en el primero nos decía que querían echarle mano. Aquí en el versículo 50 nos dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, como les digo, continúa la historia. Le prendieron, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando le está relacionando al amigo, ¿a quién se está dirigiendo? A Judas, ¿cierto? Porque dice el versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Pedro ya estaba con él, ahí en ese momento. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y es ese episodio en que Judas va y lo vende y llegan ya como dice ahí, a echarle mano a él. Y viene Judas con los alguaciles, viene con los soldados, viene con algunos fariseos y le echan mano a Jesús. Incluso Jesús les dice, como un ladrón han venido, les dice Jesús a ellos cuando lo prenden, ¿no? Cuando lo arrestan, como un ladrón han venido, que vienen con palos y vienen con espadas, ¿sí? Cuando saben que yo estaba ya predicándoles en la sinagoga y en todas las partes donde nos reuníamos en días pasados, cuando ustedes me vieron, cuando ustedes me escucharon, cuando no necesitaban los palos ni las espadas para prenderme, y ahora sí vienen como un ladrón a prenderme, cuando yo no estaba haciendo nada ni oculto, ni estaba obrando en la clandestinidad, mucho menos. Eso es lo que él les dice, y cuando le hace esta pregunta también a Judas. ¿Y qué sucedió entonces? Uno de los que estaban con Jesús, que ahí sí es Pedro, ¿cierto? Nos dice en otro evangelio, porque aquí no nos lo nombran, pero es otro que aparece también en la escena. Extendiendo la mano, saca y hiere y le quita la oreja al siervo del centurión, ¿cierto? Al siervo de los sacerdotes.
le quita una oreja, ¿cómo se llamaba? Melco, ¿no? Dije por allá en otro evangelio. Y Jesús pues lo cura, primero le cura la oreja a este siervo que fue agredido por Pedro, pero adicionalmente también le hace un llamado a Pedro en el versículo 52, cuando dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y aquí pues lo está haciendo una reconvención a que no utilice la violencia, si él no necesitaba que lo defendiera con violencia, y le hace ese llamado a que no efectúe ese reclamo con violencia o esa defensa con violencia, sino al contrario, que no la utilice. Y ahí podemos pues también deducir lo que nos dicen, que el que a hierro muere, a hierro mata, a hierro muere, ¿cierto? Y aparte de eso, que todos sabemos, en especial en nuestro país, que todo lo que hacemos con violencia, especialmente en lo público y más en lo privado, sí que menos lo vamos a utilizar, pero todo lo que hacemos con violencia en lo privado lo que trae es más violencia. Entonces, eso es lo que genera la violencia. Ese es como la semilla de la violencia, es esa más violencia, y por eso nuestro país ha sufrido tantos y tantos, ya no años, sino décadas de violencia, porque todo lo queremos arreglar a través de esta. Y esa sería nuestra segunda conclusión que nos enseña el Señor en la participación pública, y es que por ningún motivo pues hagamos nosotros como discípulos de Cristo uso de esa violencia, ni en la participación pública, y como les decía, mucho menos de las puertas para dentro de nuestra casa. Y en el versículo 53, ya cuando le hace otra pregunta a Pedro, le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cada legión de ángeles, si le hubiera mandado una sola legión, serían 6.000 ángeles. Y son 12 legiones, 12 por 6, hermano, 72, ¿cierto? Que trabajan en bancos, eso es rapidito. 12 por 6, 72. Entonces serían 72.000 ángeles, ¿cierto? Que había podido pedir el Señor para que viniera, y no necesitaba que lo defendieran los discípulos con espadas, sino que él tenía su confianza puesta en el Señor. Y como decíamos en la alabanza, ¿cierto? El guerrero de nosotros, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Jehová. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener la confianza puesta en el Señor, no en nuestras propias fuerzas, y así lo hizo él. Él había podido haber dicho, bueno, armémonos todos, y cuando lleguen, porque él sabía que iba a ser arrestado, pues los vamos a esperar ya todos armados y nos vamos a defender aquí a ver quién, o llamemos a los 5.000 que alimentamos el otro día, que ahí debe haber uno que otro agradecido y va a venir a poner la cara ahí por nosotros. Pero el Señor no hizo eso, sino puso su confianza, y es lo que nosotros debemos hacer en el Señor, ¿cierto? Poner la confianza en Dios y la dependencia en Dios. Dios es nuestro guerrero, Él es el que nos va a defender ante las circunstancias adversas que tenemos en la vida, y no nuestras propias fuerzas o nuestra propia imposición de nuestra voluntad. Y esa sería la tercera conclusión. ¿De quién debemos depender nosotros? La dependencia de nosotros debe estar puesta en Dios, y la confianza de nosotros debe estar puesta en el Señor. Y en el versículo 54 le sigue haciendo preguntas a Pedro. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y aquí lo que nos está diciendo es que él ya sabía lo que iba a suceder, ¿cierto? Él ya sabía a qué había venido acá a la tierra, y sabía que iba a ser el sacrificio por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros pecados. Él venía a entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, si él hubiera contravenido las escrituras, pues estaría contraviniendo la voluntad de Dios, y estaría tratando de salvar su vida física, pero en contra de lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y él lo sabía, y también lo sabían las autoridades religiosas, también lo conocían,
porque ellos conocían el Antiguo Testamento y estaban esperando al Mesías desde hacía rato. ¿Sí? Y él les decía, incluso les decía que él era, y ni por esas ellos podían creer en que él fuera, pero además porque tenían los intereses propios en su autoridad y en el poder que tenía, y era lo que veían amenazado. Entonces esa ansia de poder era lo que les impedía reconocerlo a él como el Mesías. Y Jesús aquí utiliza lo que utiliza en muchas partes de la forma de enseñar de él, este tipo de preguntas, porque son preguntas retóricas. Él no estaba esperando una respuesta de Pedro cuando le dice, ¿se cumplirán las escrituras o de qué es necesario que así se haga? Pues no estaba esperando, y mucho menos esas respuestas dicotómicas de sí o no, sino él estaba haciendo preguntas, pero preguntas que ya tenían la respuesta, o sea, son interrogantes pero afirmativos. Entonces ahí lo que le está diciendo es necesario que se cumpla las escrituras para que yo pueda hacer el sacrificio y poder reconciliar de nuevo al ser humano con Dios. Así me toque entregar mi propia vida. Y aquí, hermanos, pues vamos a mirar que lo que nos está enseñando el Señor es que en nuestra vida y en nuestra participación pública, lo que tenemos que tener siempre es la guía de la palabra de Dios para poder actuar. Cuando nosotros estamos en nuestra vida pública y si vemos que nos toca obrar en contra de la palabra de Dios, pues nos toca abstenernos y no hacerlo. Eso puede implicar perjuicio aparentemente para nuestra vida, o tenemos que asumir responsabilidades por no hacerlo. Pero por sobre todo, pues tenemos que tener claro que asumimos esa responsabilidad, bien sea ante el Estado o ante una autoridad o ante un jefe o ante un vecino, ante lo que sea, ¿sí? Nosotros asumimos la responsabilidad, pero no podemos congraciarnos con el mundo y actuar de forma que el mundo nos dice actúen para poder congraciarnos con él y pelear con el Señor. Entonces, muchas veces en el mundo, y cuando ya hemos sido rescatados por Dios, nos llaman, ¿no? Nos llaman por teléfono, nos llaman por WhatsApp, venga que hay un plancito allí como bueno para hacer hoy viernes, ¿cierto? Y nadie se va a enterar, ¿sí? Ya nosotros sabemos de que tenemos que tener como guía para nuestra vida la palabra del Señor, y sencillamente, hermanos, nosotros ya hemos sido apartados para Dios y no vamos a obrar en contra de su palabra, mucho menos vamos a hacer actuaciones para que la gente diga, como les decía anteriormente, porque a nosotros ya no nos juzgan única y exclusivamente como ciudadanos, sino nos juzgan como ciudadanos cristianos. Entonces, cuando pasamos la norma, hacemos la transgresión a la palabra, pues lo primero que van a decir, ¿sí ve? ¿Sí ve que el vecinito cristiano no es tan cristiano como dice que es? ¿Sí ve qué es lo que está haciendo? Y si ve que no fue sino una llamada o una invitación, y vea ya cómo está orando. Entonces esa es nuestra cuarta conclusión, hermano, que la guía de Dios siempre debe ser su palabra para cada uno de nosotros en nuestra participación en lo público y en nuestra sociedad. El tercer ejemplo, vamos a pasar entonces al Evangelio de Juan. Y vamos a ir a Juan 18, 19 al 24. En el primero decíamos que querían echarle mano, en el segundo que ya le echaron mano, y en el tercero es cuando ya lo van a interrogar. Ahí los que tienen Reina Valera dice, Anás interroga a Jesús, ¿cierto? Entonces dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto.
¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, como les decía, ya fue llevado entonces ante, dice ahí que el sumo sacerdote Anás. El sumo sacerdote Anás no había sido sumo sacerdote, pero en ese momento no era sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás. Entonces, ¿por qué lo llevan a Anás? Y más de noche, porque él lo arrestaron de noche. Entonces le echan mano de noche y calladitamente se lo llevan a la casa de Anás. ¿Por qué? Porque Anás resulta que tenía también mucho poder dentro de los religiosos de la época, dentro de esa autoridad religiosa, y por eso se lo llevan calladito allá, y él había sido sumo sacerdote y tenía ese poder, pero no ese poder sano, sino ese poder corrupto. Tan corrupto era que pudo lograr que 5 de sus hijos fueran sumos sacerdotes. Entonces ya había ahí como el cebellez que le decimos nosotros, ¿cómo voy yo ahí? Ya lo tenía Caifás y Anás, y tuvo esos 5 hijos de sacerdote, y además, no contento con eso, Caifás era el yerno. Entonces había como ese circulito ahí de autoridades manejando la situación. Por eso no lo llevan ante un juzgado ni ante donde llevaban los presos, sino se los llevan a la casa de este Anás. ¿Y cuál es la pregunta que él le hace? ¿Qué le preguntó a Anás ahí? Exacto. Él le pregunta, él estaba interesado en saber cuál era su doctrina y cuáles eran sus discípulos, ¿cierto? Y entonces ese era el interés que tenía en ese momento Anás. Pero después se da cuenta de la respuesta de Jesús, y Jesús le dice que ¿por qué le preguntan a él? Él le dice ahí, ¿por qué me pregunta a mí? Pregúntele a todos los que han escuchado, ¿cierto? A todos los que han escuchado, pregúntele a ellos qué es lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque él no lo dijo, ahí nos aclara muy bien que lo dijo en lo público. Le dice públicamente. Yo públicamente a todos los que están les he enseñado, pues pregúntele a los que han oído. A ellos vaya y pregúntele. Y ahí lo agreden físicamente, le dan una cachetada. Es lo que está haciendo el Señor ahí, es colocando testigos de su actuación público y colocando testigos que habían escuchado lo que Él les había enseñado. Entonces también podían decir claramente en dónde habló, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Sí? Y podría Anás preguntárselo directamente a ellos. Pero ellos no estaban interesados en consultar a esos testigos, porque lo que le interesaba a él era hacerle un juicio, especialmente un juicio privado. Esto sucedía de noche, y mandárselo a su yerno, que era en ese momento el sumo sacerdote Caifás. Ahí vemos entonces cómo manejan la situación del juicio de Jesús en la clandestinidad, un juicio por demás injusto, porque van donde lo llevan entonces a donde Caifás, y Caifás lo que ya cuando lo tiene allá también de noche, pues él no está interesado tampoco en consultar testigos, mucho menos en preguntarle cuál es su doctrina, ni tampoco quería saber, ni convertirse, ni reconocerlo como el Mesías. Y de aquí, hermanos, vamos entonces a obtener nuestra siguiente conclusión. Para cuando llega allá donde Caifás,
Caifás le hace una pregunta y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Eso también sucede en el Evangelio, no lo dice, y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Caifás, ¿qué hace? Se rasga las vestiduras en ese momento, lo acusa ¿de qué? De blasfemia, ¿sí? Y se lo manda a Pilatos, que lo vamos a leer en el mismo Evangelio del 33 al 39. En el mismo Juan 18, del 33 al 39. Ahí llega se lo envía a la autoridad, ya a la autoridad civil, porque Pilato no pertenecía a la autoridad religiosa con la que él venía encontrándose, que eran los sumos sacerdotes, ¿sí? Ni los fariseos, ni los alguaciles de ellos, sino ya lo manda a un representante de la autoridad civil, ¿sí? Porque Pilato era un empleado del Imperio Romano, realmente era un empleado de ese imperio. Dan era un empleado de ese imperio que lo único que le preguntó, en el versículo 33, le dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que yo os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era el ladrón. Aquí podemos ver la preocupación que tenía él como empleado del Imperio Romano, y la vamos a ver en la repetición de las frases, ¿cierto? Porque sabemos que cuando una frase se repite varias veces en el texto, pues es algo que tenemos que analizar. Y en el versículo 33 vemos la preocupación real que tenía este empleado del Imperio Romano, que era cuando le hace la pregunta. ¿Qué pregunta le hace? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y en el versículo 37 le dice, luego eres tú el rey, ¿no? O sea, como que sí, esa era su preocupación. Y en el 39 le dice, ¿qué queréis pues? Cuando le pregunta al pueblo, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces, como él era un empleado pues del imperio, él no le preguntó lo que le preguntó Caifás. ¿Qué le preguntó Caifás? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Cierto? Aquí él no le importaba si era el Hijo de Dios, no era el Hijo de Dios, ni siquiera creía en Dios, menos le importaba si tenía hijos o no tenía hijos. Él era una persona que iba en contravía a los designios divinos porque ni siquiera lo conocía. Vivía en el mundo como vivimos muchos de nosotros en alguna época, y era pues echar para adelante y no se sabe ni por qué ni para dónde vamos. Entonces la preocupación que sí le asistía era que le amenazara también su puesto y el puesto de su patrón. Por eso él le pregunta tantas veces y le recalca tantas veces si es el rey de los judíos. Y le hace la pregunta, como dicen por ahí, la pregunta del millón, ¿qué es la verdad? Cuando le pregunta esto, qué tristeza da a uno seguir leyendo, porque dice, ¿qué fue lo que hizo enseguida que le preguntó? Salió, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces
está parado enfrente de la verdad y le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no se queda a esperar la respuesta de Jesús, ¿cierto? Sino voltea la espalda y se va. Cuando había podido ahí recibir completamente la salvación y reconocerlo a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y haberse reconciliado con Dios en ese momento y haber obtenido la salvación teniéndolo al frente. Ustedes pueden imaginar uno enfrente del Señor y preguntarle, y cuando le va a contestar, voltear la espalda y dice, bueno, así nos pasa a muchos, ¿no? Muchos cuando estamos en situaciones difíciles le preguntamos al Señor y, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Voltea uno y se vaya a hacer lo que no, lo que no debe ser, o lo que se imagina que es bueno, pero que no es tan bueno como podría ser si se queda a esperar la respuesta del Señor. Lo mismo le pasó a él, no se quedó a esperar la respuesta y se quedó sin conocer nunca qué era la verdad. Pilato murió y nunca supo cuál era la verdad. Pero nosotros sí sabemos cuál es la verdad, ¿cierto, hermano? Entonces vamos a mirar esta palabra verdad para ver qué significa. El Nuevo Testamento, como ustedes saben, está escrito en griego. Y la palabra que está ahí es aletheia. Y aletheia literalmente traduce algo no escondido o nada escondido. Y si miramos la misma palabra en hebreo, es emet. Y emet significa firmeza, constancia, duración. Esa era la literalidad de la palabra verdad. Y de aquí, de esta actuación de Jesús, vamos a obtener dos conclusiones de cómo debemos nosotros actuar en lo público. ¿Cuántas llevamos? 4. Bien, hermano. Entonces la quinta, todo lo que hagamos y hablemos nosotros como discípulos del Señor debe ser visible, debe ser patente, debe ser que se pueda mostrar. Como dijo él, le dijo al sacerdote, al ex sumo sacerdote Anás, cuando le dijo, todo lo que yo hago, nada de lo que yo he hecho, lo he hecho en lo oculto. Entonces así también debe ser la vida de nosotros como cristianos, no hacer nada en lo oculto, que no podemos tener doble personalidad, una afuera en lo público y cuando llegue a la casa ponerse otro traje y cuando se viene para la iglesia pues el tercer traje, ¿no? Porque aquí algunos llegan con la aureolita aquí y resulta que cuando salimos pues como estamos en nuestros trabajos o en nuestra relación con los demás pues ya no somos tan santos como estamos en la iglesia, o cuando estamos en la casa pues ya no somos tan cristianos como lo podemos ser en otra participación. O hay incluso gente que, bueno, también conozco, ya se me vino a la mente alguien, que en la iglesia es muy apreciado, pero en su relación matrimonial no es tan apreciado. Entonces nada debemos hacer en lo oculto, ¿sí? Nada podemos hacer con doble careta o con doble máscara o con 3 máscaras o cada que vamos a actuar nos quitando la máscara y colocándonos otras, no, sino debemos ser como el Señor lo es y es de una sola pieza. Todo lo que nosotros hagamos y como Él le pudo colocar esos testigos, ¿cierto? Cuando le dice, pregúntele a los que me han oído, ¿sí? Y cuando está enfrente al juicio más injusto, uno de los juicios más injustos que ha habido en la historia de la humanidad, porque fue el justo juzgado por los injustos. Es una ironía, ¿sí? Y es si ustedes miran el juicio y lo seguimos paso a paso, se va a ver que desde el principio está mal, ¿sí? Primero lo arrestan de noche. Segundo, se lo llevan a uno que no era autoridad en el momento, a escondidas a la casa. Tercero, ese se lo manda a otro familiar que de noche también, y el familiar tampoco le vale los testigos, al contrario, utiliza testigos falsos porque él lo acusó cuando lo envía a Pilatos con un juicio falso y con testigos falsos, ¿cierto? Entonces se los lleva allá a ellos sin testigos. Otra falencia del juicio. Fuera de eso dictan la sentencia cuando la ley judía decía o dice que deben haber 2 o 3 testigos antes de acusarlo. Entonces a él lo juzgan y fuera de eso lo sentencian.
porque lo sentencia de una vez en un juicio rápido y extra flash a la pena de muerte. Entonces, sin ni siquiera testigos, lo condena a la pena de muerte. Y por eso es porque él lo único que dice es que él no hizo nada y que nada lo hizo en lo oculto y que él sí tenía los testigos. Entonces nosotros también debemos aprender de Jesús como discípulos de él y hacer eso también en nuestra vida pública. Que nosotros, qué bonito es que podemos decir, vaya, pregúntele al vecino quién soy yo. Vaya, pregúntele en la empresa cómo actúo yo. Vaya, pregúntele a mi jefe cómo actúo yo. Vaya, pregúntele a mis hijos cómo soy yo. Pregúntele a mi esposa cómo soy yo. Pregunte en el banco cómo soy yo. Pregunte en la tienda cómo soy yo. ¿Sí? Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Que Él no hizo nada en lo oculto, que Él es la verdad, que la verdad es transparente y que así nosotros debemos trabajar en serlo, ¿no? Porque esto es un proceso, como les decía al principio, tenemos la capacidad de transformar nuestro entorno y también de transformarnos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Y la sexta es la que vamos a sacar de la conclusión de la literalidad de la palabra, y es que debemos ser personas en las que se puede confiar. Como les decía, la palabra en hebrea traduce firmeza, constancia, y ahí es donde uno confía. Yo confío aquí porque sé que esto está firme, ¿cierto? Ahorita miraba que tiene unos huequitos pequeños, pero por donde salen los cables, pero es una superficie firme, dura, en donde uno confía, y así pues es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria, y es irnos convirtiendo día tras día en personas en que los demás puedan confiar. Qué bonito es cuando llaman a uno y le dicen, vea, téngame aquí estos 45 millones de pesos, bueno, nunca me han dicho, pero qué bonito es cuando dicen, téngame aquí estos 45 millones de pesos que entre 8 días vengo y uno tener los 45 millones ahí guardados y mire su plata, ahí está, no le faltó ni un peso, ¿cierto? Mire, cuídeme los niños. ¿Saben lo delicado que es uno que le cuiden los niños, cierto? Entonces, qué bonito es ser una persona en donde le digan a uno, vea, quédese en mi casa, ¿sí? Estos días necesitábamos salir también con mi esposa. Y dije, pero ¿a quién dejamos en la casa? Entonces, no, pues nos acordamos de una persona y le dijimos, venga, quédese en mi casa 8 días, primero para que la casa no quede sola y segundo que tenemos una mascota y nos daba pesar dejarla solita. Pero uno en ese momento piensa, ¿a quién le digo, no? ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? Y uno dice a Jula, uy, no, ese no le vayamos a decir ni de riesgos. A quien una vez también me acordé de una persona que quedó en nuestra casa una vez y nos fuimos y cuando volvimos resulta que había llevado invitados y había hecho fiesta y de todo en la casa y ni siquiera tuvo la delicadeza de decirnos voy a hacer una fiestica, puedo invitar a unos amigos, pues tal vez no hizo nada malo, ¿no? Pero de todas formas, sí, no se sabe. No se sabe, pero lo que sí, pues ya se hizo una acción mala y era por lo menos puedo llevar a personas allá a su casa a hacer una reunión. Entonces, en eso es que debemos convertirnos cada uno como discípulos de Cristo, es en que la persona que está a nuestro lado, que está en nuestro trabajo, que está en nuestro vecindario, que pueda confiar en nosotros, que podamos hacer día a día personas confiables. ¿Con quién? Con cualquier persona que esté interactuando con nosotros. Y eso requiere, ¿no? Requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo tanto actuar transparentemente y ser abierto en todo y que le esculquen a uno todo, hasta los pensamientos como lo hace el Señor, ¿cierto? Porque Él sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros confiamos en la persona, pero nunca llegamos a conocerla totalmente, mientras que el Señor sí conoce todos nuestros pensamientos. Entonces, qué bonito es volvernos en personas confiables, personas transparentes y personas que siempre puedan decir es un hombre o es una mujer de verdad, son de una sola pieza y son cristianos y son discípulos, y que le digan a uno qué bonito es poderle abrir mi corazón y confiar en usted. Ese es el llamado que nos hace aquí en esta conclusión 5 y 6.
Y por último, pues vamos a ir, como decía, de cada evangelio. Ya hemos pasado por 3, vamos a ir a el que nos falta. ¿Cuál nos falta? Marcos 10, del 35 al 45. En el evangelio de Juan veíamos pues ya hasta cuando él es juzgado, y aquí nos vamos a devolver un poquito en la historia, y es cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Entonces él está despidiéndose de ellos, ya va a partir a su gloria, a la gloria de Dios, y estar con el Padre nuevamente. Y entonces sucede este acontecimiento. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagan lo que pidiéremos. Entonces Jesús les dijo: ¿qué quieren que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, o sea, hasta ahí va bien la cosa, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que aunque yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis lo que son, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Acá en este evangelio podemos ver un problema que tenemos nosotros los seres humanos hasta nuestros días. El primero es cuando Jacob y Juan quieren mover las influencias, ¿cierto? Entonces, yo quiero estar aquí a la derecha e incluso escogen el lado, ¿no? Hágase usted a la derecha y yo me hago aquí a la izquierda. ¿Sí? Todavía no habían partidos políticos, entonces no están hablando de los partidos políticos, sino están hablando de la ubicación cuando Él esté en la gloria, en la presencia del Señor. Y tan querían mover está como el cuento de usted no sabe quién soy yo, ¿no? Tan querían mover las influencias que en el otro evangelio nos dice que llevaban a la mamá. En el otro evangelio nos dice que llevaban a la mamá y la llevaron para que intercediera, ¿no? Mami, camine y nos apoya allá con la petición. Entonces querían que un puesto de privilegio. Quería estar el uno ubicado a la derecha y el otro a la izquierda y ser ahí los chachos ahí. ¿Y qué generó esto con los otros discípulos? Ahí nos dice en el versículo 41. ¿Qué generó? ¿Ah? Enojo. Porque ellos dijeron: bueno, y si este se hace a la derecha y él esté a la izquierda, ¿nosotros dónde vamos a quedar? Por allá al sótano o por allá atrás. Entonces también dijeron: aquí vamos a salir nosotros perjudicados, y estos dos que trajeron a la mamá lo van a convencer y van a utilizar los mejores puestos para ellos, y para nosotros vamos a estar por allá rezagados o en el olvido o en las sillas incómodas. Pero que el Señor pues les contesta en el versículo 42. Y le dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y es lo que nos sucede cuando nosotros elegimos, ¿cierto?, a los gobernantes. Pues los elegimos cuando están en la campaña, que llegan y son igual a todo el pueblo y a todas las personas, y qué hombre y qué mujer tan sencillos. Y cuando llegan al poder,
ahí nos dice qué es lo que hacen. Y eso es lo que pasa. Ahorita cuando venía, me acordé de esta predica porque veníamos bajando por la 26 y pasó una camioneta, 2 camionetas, 3 camionetas, 4. Iban 6 camionetas, las conté todas con la misma placa, del mismo color y a toda. Y detrás bueno, las motos también y toda esa vaina. Yo decía, para llevar a uno solo. Porque solamente pues van los conductores, pero todo ese despliegue es para llevar a una sola persona. A una sola persona. Necesitan 6 carros como el que tiene 50 pares de zapatos y 2 pies nomás. ¿A qué hora se los acaba uno de poner? Le toca a uno, no, pero ya no voy a comprar más porque puedo ponerme uno diario y me duran. Entonces así le pasa, y a ellos les pasa lo mismo. Ahí nos dice, se enseñorean de ellas, se enseñorean de las naciones. Y ese enseñorean quiere decir que uno tiene que, como miramos al Señor, ¿cierto? Señor, pero Él porque Él se lo merece. Pero ellos se sienten señores, se hacen, y ahí hermanos dice, ejercen sobre ellas potestad. Entonces ya se vuelven los dueños y los señores. Aparte que son los dueños, también hay que decirle Señor. Y ya cuando uno va, pues, ya no lo recibe ni se acuerda quién fue el que votó, ni mucho menos se va a bajar de la camioneta a mirar a quién pisaron. Sí, eso pasa a toda. Pero el Señor le dice, aparte de eso, les dice cómo es que deben ser, ¿sí? O cómo es que debemos ser, porque estamos hablando de la participación de nosotros como creyentes en la vida pública. Y dice, pero no será así entre vosotros. O sea, nosotros no tenemos por qué ser así. Ellos sí, porque ellos no conocen al Señor. Si uno no conoce al Señor y está en el mundo y va en contravía del Señor, pues ¿cómo actúa? En contravía y en contra del Señor. Si no conoce la Escritura, menos. Porque si decimos que es el manual de vida y la guía de nosotros la Escritura, y uno le dice, ahora ahí la Biblia en Génesis 2:18, y dije, ¿eso queda en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Uno cómo le puede exigir a una persona que no conoce y que no tiene la guía, que actúe bajo esa guía. Posible. Pero nosotros sí la tenemos. Entonces ahí nos dice cómo debemos actuar. Y dice, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Será vuestro servidor, ¿sí? Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces, esa es la directriz que nos da el Señor en este momento a nosotros como creyentes. Pero no contento con eso, él siempre se pone como ejemplo, ¿no? O Él siempre hace las cosas para que nosotros lo tengamos como un modelo. Por eso les decía al principio, el mejor referente que podemos encontrar para la participación pública es el Señor Jesús, porque Él hizo su vida pública y nos está mostrando cómo actúa en cada uno de estos aspectos. Entonces en el 45 nos dice cuál es el ejemplo que nos deja Él mismo con su actuación. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿sí? O sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y por cada uno de nosotros. A eso fue que vino el Señor. El que sí podía decir, llámeme Señor, ¿sí? Podía tomar, llámeme Señor, ustedes allá abajo, ¿sí? Porque Él sí está arriba, en el cielo, y Él es el Señor de cada uno de nosotros y el dueño de nuestras vidas, de nuestras propias vidas. Él es el único. A nosotros no nos va a matar el virus, nos va a matar es cuando el Señor quiera que nosotros nos vayamos, ¿sí? Porque nosotros podemos salir y cuidarnos con el tapabocas y Dios no lo quiera morir atropellado o un infarto o bueno, tantas cosas. Él es el dueño de nuestras vidas. Y Él mismo nos coloca ese ejemplo y nos muestra qué fue lo que Él hizo. Que siendo Dios, ¿cierto? Se humilló a sí mismo y bajó y se hizo a la altura de cada uno de nosotros, se convirtió en hijo de hombre, ¿cierto? Y aparte de eso no vino acá para que lo atendieran, ni lo sirvieran, ni le pusieran lujos. Había podido nacer en un palacio, ¿cierto? Prefirió nacer en un pesebre. Había podido escoger los mejores aposentos y no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Pero Él vino ¿para qué? Incluso para entregar su vida,
Por muchos, claro, por muchos, por todo el que crea en Él y quiera reconciliarse con el Señor. El que crea en Él como su Salvador, de una vez puede entrar a la gloria de Dios y ya no va a estar ni a la derecha ni a la izquierda, sino va a estar toda la eternidad en su presencia. Y ese es el ejemplo que nos da Él con su propio actuar, en que Él vino fue a servir a los demás. Y esa, hermanos, sería nuestra última conclusión, la número 7, y es esa, que la participación pública, si queremos algunos hacer participación en la vida pública o cómo actuamos cada uno de nosotros, porque todos de una forma u otra la hacemos, pues que la motivación sea servir. ¿Servir a quién? A los demás. Que esa relación que nosotros tenemos con Dios, cuando desciende esa relación aquí a la tierra, podamos compartirlas con todos los seres humanos que nos rodean y con los que tenemos un interactuar diario. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es, si nosotros tenemos un sueño realmente de cambiar este país, ahorita que estamos en esta como política así alborotada, en donde hasta en las familias se pelean por un partido, por el otro, por el nombre del uno, por el otro. No importa de qué partido seamos, ni cuál es el candidato que nosotros vamos a escoger, sino solamente busquemos una de estas características en esa persona. Si usted encuentra una, no seamos exigentes y no le vamos a pedir 7, una solita. Si usted encuentra una solita, pues ya es una persona que puede usted pensar o decir, esta persona merece estar allá, que quizás no se va a enseñorear ni va a ejercer potestad. Pero, como les decía, no podemos exigirle al mundo y a las personas que están alejados de Dios una vida recta, una vida cristiana, una vida seguida bajo la enseñanza y la palabra de Dios. No se la podemos exigir. O sea, si ninguno de los candidatos o de las personas que estamos mirando tiene una de estas características, que es muy seguro que no lo tenga, no lo podemos decir, no, es que nosotros somos los chachos, los cristianos y este pobre pecador. No, ellos no conocen al Señor y actúan como tal, porque no están en la presencia de Dios, no están guiados bajo la orientación de Dios. Entonces, ese sueño es difícil de realizar si tenemos las esperanzas puestas en personas que están alejados del Señor. Pero si el sueño de nosotros es más grande y lo que queremos cambiar no es este país, ni esta ciudad, ni esta nación, sino cambiar el mundo, ese sí está a nuestro alcance, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos creyentes. Nosotros sí somos discípulos de Cristo. Nosotros sí tenemos que tener estas características en nuestra vida. Y si nosotros tenemos una, después 2, después 3, después 4, y podemos llegar a tener las 7 características de que hemos hablado, tengan la seguridad, hermanos, que el mundo de cada uno de nosotros cambia inmediatamente. Tan pronto usted salga de su casa, abra la puerta, pase de lo privado a lo público, usted va a seguir siendo la misma persona porque va guiado por la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra tarea y nuestra misión, hermanos, es esta: que en nuestra vida cumplamos siempre con todas nuestras responsabilidades ante las autoridades y ante el Estado. Pero que esa confianza no esté puesta en esas autoridades y en el Estado, sino en nuestra autoridad más grande y más importante, que es el Señor. Lo segundo es que no hagamos uso de la violencia ni en nuestra vida privada ni en nuestra vida pública, que la desterremos de nuestra vida, que no queramos imponer por la violencia nuestro concepto, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, sino que la podemos sacar y poner a un lado y decir, nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra fuerza en el Señor. La tercera, hermano, que dependamos en nuestras relaciones, en nuestras tomas de decisiones, en lo que estamos haciendo en la vida pública y en la vida privada, que esa confianza esté depositada y dependamos es de el Señor. Como decíamos, Él es nuestro guerrero,
No necesitamos armas, no necesitamos quien nos defienda. Lo que tenemos, nuestra confianza es puesta en Dios. La cuarta, hermanos, que siempre estemos guiados por su palabra, la palabra que nos han dejado escritas, que Dios nos la entregó para que sea nuestro manual y que ustedes cada uno la tienen aquí, la tienen en el celular. Hace años no teníamos ni siquiera la oportunidad de leerla en nuestro propio idioma. Eso fue gracias al trabajo de muchos creyentes en que podemos disfrutarla. Hoy en día no es sino entrar al celular y ya tenemos el versículo y el capítulo y todo lo que queremos saber. Entonces, que esa guía sea esa guía infalible en nuestro diario actuar. La quinta, hermano, es que todo lo que hagamos podamos ser personas transparentes, que podamos ser personas que lo que hablemos, ¿sí?, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, no sea nada oculto. Yo sí lo dije, va a preguntarle a Julanito, a Sultanito, a Perenceo, y ellos van a decir lo que yo dije. Entonces, que no seamos de doble testimonio. La sexta, que podamos ser personas en donde en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra actividad puedan confiar en nosotros y puedan decirnos: yo confío en usted por la forma en que usted es, porque lo reconozco como un discípulo de Cristo y porque sé que usted no me va a fallar. En usted deposito toda mi confianza. Y la última, hermanos, es que en toda la motivación que tengamos en la participación pública sea el servir. Que así como el Señor vino a servirnos a nosotros, que entregó la vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, que nosotros también, esa sea nuestra motivación, que podamos llevar la carga de nuestro hermano con él, en nuestra iglesia, que el sufrimiento del uno sea el sufrimiento del otro, que la alegría del uno sea la alegría del otro, pero también que seamos luz afuera y sal para los demás, que podamos servirles a ellos para que a través de ese servicio ellos reconozcan que existe un Dios y que existe un Salvador y que el Salvador es Jesús. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos deleitarnos en tu palabra, Señor. Te agradecemos que nos la dejaste aquí escrita para guía de nosotros, Señor. Permítenos entenderla, aplicarla, conocerla, Señor, y poderla poner en práctica con los demás, Señor. Que esta palabra no sean solo letras vacías que entren en nuestro intelecto, sino que empiecen a transformar nuestra vida, nuestro mundo, Señor. Sabemos de que tú nos has enviado una fuerza grande, que es tu Espíritu Santo, que hoy en día lo tenemos en cada uno de nosotros, y que esa fuerza grande y poderosa que tú nos has dejado, Señor, nos ayuda a caminar rectamente en este mundo. Que permítenos, Señor, ser luz y sal para las naciones, para la sociedad en que vivimos, para el sitio donde desarrollamos cada una de nuestras actividades, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, fortalécenos, perdónanos también, Señor, porque tú sabes en qué fallamos cada uno de nosotros. Permítenos corregir nuestro camino, entender lo que esta palabra tuya del día de hoy permite analizarnos a cada uno de nosotros, poder también moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, y siempre tenerte a ti, Señor, como nuestro modelo y como nuestra guía, Señor. Esta mañana colocamos bajo tu cuidado a el pastor Mauro, a su esposa. También colocamos para que tu Espíritu Santo siga acompañando a todos los líderes de la Iglesia de Familias en Cristo, para que esta iglesia siempre sea bendecida por ti, Señor, que crezca en sabiduría, crezca en el poder llevar tu palabra, Señor, y que todo aquel que entre y que cruce estas puertas venga a encontrarte contigo, Señor, no con nosotros, sino contigo, que pueda ver en cada uno de nosotros su obra, Señor, y que todo lo que se enseñe y se predique siempre sea para tu gloria, Señor, y para tu grandeza, y en agradecimiento a tu poder y a tu misericordia. Amén y amén.